Muy buenas tardes. Doy la bienvenida a las y los integrantes del segundo consejo de la Alcaldía Tlalpan, a las ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales, de conformidad con lo dispuesto con el artículo, por el artículo 122, apartado A, fracción sexta, incisos A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 53, apartado A, numeral 11, y apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, asimismo conforme a los artículos 84, 86, 87, fracción primera y 88 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 6, último párrafo, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, fracción primera y 30 del reglamento interno del Consejo Interno de la Alcaldía Tlalpan, se ha convocado a la presente sesión ordinaria por medio de la plataforma virtual Zoom, por lo que siendo las 18 horas con 13 minutos del día lunes 20 de junio del 2022, iniciamos la novena sesión ordinaria del segundo consejo de la Alcaldía Tlalpan. Como primer punto, le solicito al secretario técnico realice el pase de lista de asistencia. ¿Quieres esto? Buena tarde, concejalas y concejales, así como todos los presentes y en público en general que nos acompaña a través de las plataformas que transmiten esta novena sesión del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan, en cumplimiento con su instrucción presidenta y con fundamento en la fracción primera del artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías, así como en el artículo 28 del reglamento interno de este Consejo, se efectuó el pase de lista de asistencia y en su caso la declaración de apertura de los trabajos a realizar por considerar que existe quórum legal. Presidenta Alfa Eliana González Magallanes. Gracias, presidenta. Concejal Jorge García Rodríguez. Presente. Gracias, concejal. Concejala Fernanda Patricia Rono Fonseca. Presente. Gracias, concejala. Concejal Edson Alberto Vázquez Ruiz. Presente. Concejal Liliana Danael Calderón de Luis. Presente. Concejal Oscar Valencia Villa. Presente, secretario. Concejala Mara Alejandra Vera Juárez. Mara Vera, presente. Gracias, concejala. Concejala Maeva Asensio Teodoro. Presente. Concejal Daniel Hernández Pulido. Presente. Concejal Danaque de la Luz. Presente. Y concejala Carla Ivette Hernández Chávez. Presente. Gracias, concejales. Una vez realizado el pase de lista de asistencia, se informa, presidenta, que existe quórum legal y por lo consiguiente todos los acuerdos y resoluciones emitidas en esta novena sesión ordinaria se considerarán como válidos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Toda vez que se ha verificado que existe quórum legal para esta novena sesión ordinaria, continuamos con el punto número 2 del orden del día, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la octava sesión ordinaria del segundo consejo de la Alcaldía Tlalpan, celebrada el 31 de mayo del 2022, y toda vez que esta se envió vía electrónica para su revisión, observaciones y comentarios pertinentes a sus concejalías, les solicito que por favor manifiesten si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior levantando su mano. A favor. Gracias. Toda vez que se ha realizado la dispensa de la lectura, les solicito, por favor, que quienes estén a favor del acta, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Gracias. Tú me dices cuando ya estés ahí. ¿Ya estás? Ok. Muy bien. Se ha aprobado por unanimidad tanto la dispensa de la lectura lectura del acta de la octava sesión, así como la propia acta.
por lo que, de conformidad con los artículos 27, 29, fracción primera, 30 y 37 del reglamento interno del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan, continuamos con el siguiente punto, el 3 del orden del día, relativo a la aprobación del mismo, por lo que le solicito al secretario técnico que proceda a su lectura. Con su venia, señora presidenta, con fundamento en el artículo 91, fracción tercera de la Ley Orgánica de Alcaldías, así como en el artículo 30, fracción tercera de este reglamento interno de este Consejo, se da lectura al orden del día de la 9ª sesión ordinaria de este segundo Consejo de la Alcaldía. Orden del día, número 1, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 2, lectura y discusión y en su caso aprobación del acta de la 8ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan. Número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, lectura y discusión y en su caso aprobación del calendario para las comparecencias de las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía de Tlalpan. Número 5, instrucción del Pleno a la Secretaría Técnica para que de forma expresa y por escrito o por medios electrónicos convoque a las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía de Tlalpan, cuando menos con 72 horas de anticipación a la sesión de que se encuentre citada o citado, señalándoles el día y la hora de que se llevará a cabo su comparecencia. Número 6, lectura, discusión y en su caso aprobación del formato para el desarrollo de las comparecencias de las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía de Tlalpan ante las comisiones del segundo Consejo. Número 7, lectura, discusión y en su caso aprobación del formato general del orden del día que se llevará a cabo para las sesiones en que se rindarán informes las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía de Tlalpan ante las comisiones del segundo Consejo. Número 8, lectura y discusión y en su caso aprobación de los acuerdos. 9, asuntos generales y 10, cierre de la sesión. Quienes están a favor de la aprobación del orden del día, hay una mano levantada por parte del concejal Daniel, señora presidenta. Sí, concejal. Gracias, buenas tardes a todas y todos. También al público que nos ve. Nada más quisiera preguntar, en el punto 5 del orden del día se nombran cuando menos 72 horas de anticipación para convocar. Creo que hay un tema porque el acuerdo era que la Secretaría Técnica mandara el formato y todo lo concerniente un día después de esta sesión para que no se desfasen todas las fechas ya acordadas. Nada más ahí es mi duda. ¿Por qué se pone expresamente 72 horas? Ya, lo que me informa el secretario es que efectivamente el acuerdo es que se envíe a partir de la aprobación de esta sesión, pero conforme al reglamento se señala que cuando menos con 72 horas de anticipación a la sesión. Entonces, sí. ¿Cómo puede ser eso? Sí, pues yo ahí creo que no habría no habría ningún tema en que se convoque, se giren los oficios de forma inmediata, sí, y que no excedamos el tiempo reglamentario. Entonces, si no hubiera algún otro comentario, le solicito al secretario técnico que por favor someta a aprobación del Consejo la propuesta de orden del día. Con su venia, presidenta, quienes están a favor del orden del día antes descrito, por favor, levantando la mano. Gracias. Señora presidenta, por unanimidad se aprueba el orden del día de esta 9ª sesión ordinaria del Consejo. Gracias. Continuamos con el cuarto punto del orden del día relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del calendario para las comparecencias de las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía de Tlalpan, y toda vez que dicho calendario ya fue discutido y aprobado en mesa de trabajo previa a esta sesión, así como a través de cada una de las comisiones, solicito nuevamente a la Secretaría Técnica someta a votación la aprobación del calendario en general
para que las comparecencias de las y los titulares de las áreas administrativas, a fin de que estas fechas queden establecidas mediante acuerdo del Pleno. Se cumple su instrucción, Presidenta. Quienes estén a favor de la aprobación ante el Pleno del Consejo sobre la calendarización de las comparecencias de las y los titulares de las áreas administrativas de manera económica, sírvanse manifestando, levantando la mano. Se informa, Presidenta, que se aprueba por unanimidad el calendario de las comparecencias de las y los titulares de las áreas administrativas. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Solamente solicitar que dentro de la lectura de los acuerdos y dentro de esta acta se anexe, por favor, se anexe la calendarización. Muy bien, el quinto punto, vamos a continuar con el quinto punto referente a la instrucción del Pleno a la Secretaría Técnica para que de forma expresa y por escrito o por medios electrónicos convoque a las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía Tlalpan a partir de la aprobación de este acuerdo y cuando menos con 72 horas de anticipación a la sesión a la que se encuentre citada o citado, señalándoles el día y la hora en que se llevará a cabo su comparecencia, por lo que en este acto se instruye a la Secretaría Técnica para que de forma expresa y por escrito o por medios electrónicos convoque de manera inmediata a las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía Tlalpan. El sexto punto, gracias. El sexto punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del formato para el desarrollo de las comparecencias de las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía Tlalpan ante las comisiones del segundo consejo. Y toda vez que dicho formato ya fue discutido y aprobado en la mesa de trabajo, así como también en sesiones ordinarias por comisión, solicito a la Secretaría Técnica someta a votación la aprobación del formato en general para el desarrollo de las comparecencias de las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía Tlalpan ante las propias comisiones del segundo consejo en apego al acuerdo AT/C/7-6/06/2022 emitido en la séptima sesión ordinaria. En cumplimiento a su instrucción, Presidenta, se somete a votación la aprobación del formato para el desarrollo de las comparecencias de las y los Alcé la titulares de las mano áreas administrativas de la para Alcaldía de un tema, Tlalpan por favor. ante las comisiones del segundo consejo, por lo que se consulta a las concejales y concejalas puedan manifestar quienes estén a favor de manera económica, servirse levantando la mano. Quisiera participar antes de la Pidiendo votación, por el favor. uso de la voz. Está pidiendo el uso de la voz el concejal Daniel. Adelante, concejal Daniel. Sí, rápidamente, nada más para algunas inquietudes que me surgieron a la hora de entrega del formato. El título principal dice Acuerdo para el formato de las comparecencias. Después, el siguiente título es Antecedentes de los acuerdos. Y después vuelve a decir Acuerdo del formato para comparecencias. Nada más mi duda aquí es qué es lo que se le va a entregar a los titulares de las áreas para que estén enterados de todo esto, si es el documento completo con todo y antecedentes o solo es a partir de la hoja cuarta donde dice acuerdo de formato, donde empieza otra vez con el primer acuerdo, segundo, tercero y así sucesivamente. Quisiera saber esa acotación para saber qué es lo que se le va a entregar a cada uno de los titulares. Creo que es importante que se le entregue todo, pues hay en los antecedentes algunas cosas que faltaron dentro de la segunda parte, si es que solo se va a mandar una de las dos. Si se manda todo, creo que podría ser más benéfico para que los titulares de las áreas sepan realmente cómo es todo el proceso. Esa es mi pregunta.
Sí, por un principio de transparencia y mayor publicidad, lo que se estima conveniente es entregar el acuerdo en su totalidad. Por favor. Muchas gracias. Nada más esa era mi duda. Sí, entonces, si no hubiera otra intervención, le solicito, por favor, llevar a cabo la votación. Yo quiero hacer una Adelante, concejal Jorge y la concejala Maeva posteriormente. con su venia, presidenta de este pleno del Consejo. Si me permite, tengo algunas consideraciones sobre los acuerdos tomados en la mesa de trabajo de concejales que se llevó a cabo el día 8 de junio del presente año. En el segundo acuerdo dice: el formato y calendario para las comparecencias de las y los titulares de las áreas de las alcaldías serán aprobados previamente ante el pleno de las propias comisiones y de acuerdo con las siguientes fechas establecidas para llevar a cabo sus sesiones. Quisiera hacer mención que en la mesa de trabajo del día 8 de junio propuse un formato para el registro de la información que derive del análisis de los informes trimestrales. Describo la situación encontrada, las preguntas o recomendaciones y el área responsable que deberá atender. Presidenta, al respecto le informo que en la sesión de comisión de administración realizada el 15 de junio de los presentes, se acordó utilizar el formato en referencia para registrar todo lo que derive de los análisis a los informes. Para ello, aquí cuento con un formato de propuesta. En los conceptos dice situación encontrada, pregunta o recomendación, la respuesta y el área responsable. Tercer acuerdo dice únicamente intervendrán en las comparecencias o él o la titular del área citada y los concejales integrantes de la comisión de que se trate. Sobre este acuerdo considero que no debería ser limitativo a que solo los concejales integrantes de la comisión tengan voz y voto, pues habrá concejales que no siendo integrantes de determinada comisión contribuyeron a la supervisión y análisis de los informes trimestrales y en consecuencia generaron preguntas y observaciones de manera profesional que contribuyen a la transparencia de las acciones de gobierno y de la ejecución del gasto público de esta alcaldía. En este sentido, considero que se les debe otorgar el derecho a voz de conformidad con los artículos 49 y 99, fracciones novena del reglamento interno del Consejo de la Alcaldía de Tlalpan. Cuarto acuerdo dice: los titulares de las áreas administrativas de la alcaldía tendrán 10 días hábiles antes de su comparecencia para rendir información sobre sus direcciones generales. En relación con los dos informes presentados ante el Pleno del Consejo de la Alcaldía Tlalpan, cuarto trimestre 2021 y primer trimestre 2022, propongo que en este acuerdo se considere lo siguiente: que se incluya el calendario de entrega de los informes trimestrales por cada área administrativa, como quedó acordado en la mesa de trabajo de concejales llevada a cabo el día 8 de junio. Para ello tengo una propuesta que dice calendario de entrega de los informes trimestrales, cuarto informe 2021 y primer informe 2022. Y sería de la siguiente manera. Se las haré llegar ahorita en este momento nuestra asistente técnica Marta Aguirre, les habrá llegar la propuesta del calendario de entrega de los informes trimestrales. La comisión de administración sería el lunes 27 de junio, igual que la de comisión de asuntos jurídicos y gobierno.
la de Obras y Desarrollo Urbano el martes 28, igual que la Comisión de Desarrollo Social. La Comisión de Participación y de Comisión de Servicios Urbanos el miércoles 29 de junio. La Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo Económico y Comisión de Derechos Humanos el jueves 30 de junio. Y la Comisión de Educación y de Derechos, Comisión de Derechos Culturales el viernes 1 de julio. Para que tengamos tiempo suficiente. Esto es con la finalidad de poder revisar las respuestas y estar en concordancia con las comparecencias que realicen los directores de cada área administrativa de la alcaldía de Tlalpan. En este mismo acuerdo propongo que si en las comparecencias surgieran nuevas preguntas, los directores puedan dar respuesta por escrito en los siguientes 10 días hábiles posteriores a su comparecencia, de conformidad con el último párrafo del artículo 52 del reglamento interno del Consejo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, concejal. Tiene el uso de la voz la concejala Maya Basencio y posteriormente la concejala Mara Vera. Gracias, gracias, presidenta, pero ya me aclararon mi duda los dos concejales que me antecedieron. Muchas gracias. Gracias, concejala Mara Vera. Muchas gracias, muy buena tarde a todas y todos, con su venia presidenta. Para hacerle de su conocimiento que días anteriores nos reunimos en una mesa de trabajo, como se había acordado en la sesión anterior del Consejo, para que pudiéramos establecer el formato y las fechas. El tema que comenta el concejal Jorge García, pues ya quedó rebasado, de acuerdo a que ya nos reunimos, ya lo votamos y ya hicimos sesiones ante las comisiones, y el formato, en mi caso hice llegar el formato que se votó dentro de la comisión, porque ese también fue el acuerdo, le hice llegar al secretario técnico ya con el formato establecido que convenimos las y los concejales, en este caso para ya votar el acuerdo que en este momento tiene y que hizo el que dio colectividad el secretario técnico, ya que ya pasamos la parte de la discusión y la parte de quiénes y de quiénes sí hablan, quiénes no hablan. Eso ya se votó en cada comisión y ese fue el acuerdo. Y yo invitaría a mis compañeras y compañeros concejales que respetáramos lo establecido en la Junta de Trabajo y también en las sesiones de comisiones, puesto que fue un trabajo en el que asistimos la mayor parte de concejalas y concejales para lograr el consenso del formato de comparecencia. Eso es cuanto. Gracias. Gracias, concejala. Tiene el uso de la voz el concejal Dan Aque y posteriormente el concejal Daniel Hernández. Solo una duda, presidenta. ¿Las comparecencias se van a hacer transmitidas para que el público que nos sigue pueda estar informado? Es mi única pregunta. ¿Es cuánto? Sí. Muchas gracias. Sí, concejal. Adelante, concejal Daniel Hernández y posteriormente el concejal Jorge García. Sí, el tema de las fechas de las sesiones de comisiones sí se encuentran en el formato entregado. Solamente que... Perdón, concejal, no se escuchó porque se vició ahí el... ¿Ya me escuchan? Si quieren, voy a quitar mi video para no trabarme. Les decía que las fechas de las sesiones de comisiones para la integración de las preguntas sí vienen en el formato de acuerdos, solo que con una semana posterior a la... Concejal, concejal Jorge, ¿puede silenciar su micrófono, por favor? Ahí es donde está el... Gracias, ya. Sí, las fechas, ajá.
Perdón, concejal Daniel. Fechas de las sesiones de las comisiones para conjuntar todas las preguntas de los 10 concejales, sí viene en el acuerdo, solamente que con una fecha diferente a la presentada por y que de hecho ya viene establecido para cumplir con todos los días. Entonces creo que ahí no hay ningún tema. Yo nada más quisiera agregar, me faltó decirlo hace rato, que en el punto 4 ya del acuerdo de formato, es decir, en la segunda parte, el punto 4 ya en la última parte dice que será remitido a la oficialía de partes de la Secretaría Técnica del Consejo, ubicada en tal lugar, a fin de que sea turnado a la presidencia de la comisión de que se trate en tiempo y forma. Ahí habíamos acordado, si no mal recuerdo, que sería la misma Secretaría Técnica la que le envíe los informes a los 10 concejales y no dejarle esa tarea al presidente de la comisión. Sobre todo por un tema muy importante, que no tenemos los suficientes insumos para, sobre todo de Toner, para imprimir todos los juegos nosotros y hacérselos entregar a cada uno de los concejales. Yo por eso pido que en ese punto 4 no sea turnado a la presidencia de la comisión correspondiente, sino sea la misma Secretaría Técnica quien sea turnado a los 10 concejales y concejalas. Creo que eso nos ayudaría bastante, sobre todo por temas de logística y de insumos en nuestras oficinas para poder nosotros imprimir 10 juegos de cada informe y hacérselos llegar a los concejales. Ya, el punto 4 lo que establece es que la información, o sea, que ustedes como titulares de las áreas, perdón, de las dice el cuarto, dice los titulares de las áreas administrativas tendrán 10 días hábiles, ¿es ese punto? Ese. Antes de su comparecencia para remitir un informe sobre sus direcciones, el cual será remitido a la oficialía de partes de la Secretaría Técnico a fin de que éste sea turnado a la presidenta de comisión de que se trate en tiempo informe. Pero no establece que ustedes tendrían que enviarlo. Sí, nada más es aclarar ahí el punto, porque recordemos que una vez que nos lleguen los informes, nosotros tenemos hasta el día 6º para sesionar como comisión y generar una serie de batería de preguntas para los titulares. Ahí se acordó que los 10 concejales pueden hacer preguntas y enviársela a los presidentes de comisión. Antes de ese paso, alguien nos debe de mandar a los 10 concejales los informes del titular de la dirección general. Ahí nada más mi propuesta que se discutió en la mesa de trabajo es que sea la Secretaría Técnica quien le haga llegar esa información a los 10 concejales y no dejarle esa tarea al presidente de la comisión, solamente por un tema de insumos, que no tenemos nosotros los insumos para imprimir 10 informes y mandárselo a cada uno de los concejales. Esa es nada más la acotación que quisiera proponer para que se entendiera mejor el punto. Y ya quedara claro quién es el encargado de que los 10 concejales tengan la información de los 10 informes que se van a vertir de cada uno de los directores y directoras generales. Podría ser que la redacción diga que se ha turnado a la presidencia de la comisión de que se trate en tiempo y forma, así como a las y los integrantes del consejo. Para que ya desde ahí el acuerdo se instruya a la Secretaría Técnica que sea esta la que gire, la que envíe el informe a todo, en primer término a la presidencia de la comisión, así como al resto, ¿no? Así como pues se agregaría esa parte, si los demás estuvieran de acuerdo. Ahora, tiene el uso de la voz el concejal Jorge García.
Su micrófono, concejal Jorge. Gracias. No, que el comentario es en relación al acuerdo que mencionó la concejal Mara. Mantengo el respeto hacia ese acuerdo porque así fue, pero nada más lo que sí no pusimos en consideración fue el calendario de entrega de los informes trimestrales. Entonces, por eso, como se tienen que considerar 10 días antes, es que les leí hace unos momentos el calendario de entrega de los informes trimestrales por parte de las áreas administrativas. Y que les comenté que se los haré llegar, en este momento les estará llegando el calendario tal y como lo proponemos para que tengamos el tiempo suficiente del análisis y podamos hacer el trabajo, las preguntas que vamos a remitir a través de la Secretaría Técnica. ¿Sí queda claro? Concejala Mara. Nada más para informar que ahí justamente en el formato, porque sí se discutió que nos entreguen 10 días antes de cada comparecencia, ya están las fechas, para que las y los directores nos entreguen información y tengamos el tiempo para que todos hagan una revisión, si vienen las fechas, todos hagan la revisión y todos puedan mandar, en general, las y los 10 concejales, cuestionamientos para el día de la presentación del informe y ya de ahí es ya el acto de comparecencia. Pero sí se establecieron las fechas para que nos manden la información. ¿Es cuánto? Muy bien. Entonces, si ha quedado el punto claro, le solicito al secretario técnico que lo someta a votación, incluyendo, si estuvieran de acuerdo, que la Secretaría Técnica sea quien envíe a todas las y los concejales la información, los informes. Por favor, secretario técnico. Gracias, presidenta. En cumplimiento de su instrucción, se somete a votación la aprobación del formato para el desarrollo de las comparecencias de las y los titulares de las áreas administrativas de esta alcaldía ante las comisiones del segundo consejo, por lo que se consulta a los concejales y concejales puedan manifestar quienes estén a favor de manera económica, servirse levantando la mano. Se informa, presidenta, que se aprueba por unanimidad el formato para el desarrollo de las comparecencias y anexando lo que es esta última participación de que la Secretaría Técnica sea quien envíe los informes una vez que se le hayan proporcionado. Es cuanto, presidenta. Gracias. Pasamos entonces al punto número 7 relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del formato general del orden del día que se llevará a cabo para las sesiones en las que rendirán informes las y los titulares de las áreas administrativas de esta alcaldía ante las comisiones del segundo consejo. Se presenta en este acto el formato en general del orden del día para llevar a cabo las comparecencias de las personas titulares de las áreas administrativas de la alcaldía Tlalpan, de forma en que ésta sea considerada por cada una de las comisiones del consejo para que reciban en sesión ordinaria expresa únicamente para ello a las y los titulares de este órgano político y que la sesión por comisión de que se trate tenga la intención de informarse sobre la situación que guarda la gestión y acciones de gobierno del titular del área compareciente, de acuerdo a los informes trimestrales del formato previamente ya acordado. En este orden de ideas, tengo conocimiento que se hizo llegar también en su carpeta digital ese documento para su valoración y observaciones, por lo que le solicito a la Secretaría Técnica consulte al Consejo si es de dispensarse la lectura del orden del día propuesto para las sesiones de las comparecencias y someta a votación, en su caso, la aprobación del mismo.
Nuevamente el concejal Daniel. Adelante, concejal Daniel. Muchas gracias nuevamente. Nada más quisiera hacer algunas observaciones a la propuesta y generar una nueva redacción. Me parece muy bien que sea una sola propuesta de orden del día, ya que tuvimos diferentes órdenes del día en las sesiones de comisión. Todos llevaron al mismo puerto, pero creo que eso nos daría un poco más de pulcritud a la hora de las comparecencias. El primer tema es, dice sesión ordinaria de comparecencia. Yo creo que le quitamos ese nombre ahí porque no hay sesiones ordinarias de comparecencia, solo hay sesiones ordinarias, punto, o extraordinarias, ¿no? Ese es el primer tema y nada más me gustaría cambiar, me parece muy bien dejarlo que sean ordinarias, nada más me gustaría hacer propuesta de cambiar la redacción del punto 4, que en vez de presentación de informe de acciones y resultados, creo que el título está por demás, creo que lo podríamos dejar simplemente como comparecencia en vez de presentación, ¿no? Para que sí quede la palabra en algún momento expreso en el acta, y yo creo que en vez de presentación del informe es la comparecencia del cuarto trimestre 2021, primer trimestre 2022, realizado por la titular de la, y ahora sí la dirección como tal. Es decir, la única consideración es que en el título no venga sesión ordinaria de comparecencia y que no sea presentación del informe, sino que sea comparecencia del informe. Esa es la propuesta concreta. Y no sé si dejar nuevamente el punto 1, 2, 3 dentro del punto cuarto, ya que está implícito dentro de esa actividad, o no sé si esté estipulado por alguna razón que desconozco. Eso sería todo. Concejala Mara Vera. Gracias. Pues mi propuesta sería igual, que no sea sesión ordinaria de comparecencia, pero sí que sea nada más comparecencia. No como sesión, sino como el acto tal cual, comparecencia es cuanto. Concejal Jorge, adelante. Gracias. Me parece que queda muy claro al principio el término de comparecencia, pero en el número 4, aquí hace alusión el concejal Daniel de cambiar la presentación por comparecencia. A mí me parece que está bien presentación del informe, porque es un punto que está relacionado con el acto que vamos a realizar, que el acto es la comparecencia. Eso ya está claro en el principio del documento, y lo demás es parte del orden del día. Realmente es una presentación del informe de acciones y resultados de cada uno de los directores generales. Es cuanto, gracias. Concejal Daniel, ¿levantó la mano? Sí, muchas gracias. Con su venia, presidenta, entiendo muy bien el punto del concejal Jorge y de la concejala Mara, pero reitero, es decir, creo que nos metimos en un tema o en un embrollo al hacer las comparecencias ante comisiones y no ante el pleno. Pero dejando de lado eso, por eso digo que no existe como tal
que solo sean actos de comparecencia ante el pleno de una comisión. No está estipulado en un lado que existan sesiones así. Por eso, forzosamente, por reglamento, deben ser extraordinarias u ordinarias. Y en cualquiera de los dos casos, debe de haber un orden del día, ¿no? Que en el caso, pues por eso debe estar las discusiones y aprobación de las actas anteriores, asuntos generales, si es ordinaria, etcétera. Por eso yo digo, si bien todo es un solo acto, que es la comparecencia, como es una sesión ordinaria de comisión, debe de ser un punto específico. No el acto mismo ya es la comparecencia, debe ser una sesión como tal. Por eso digo que debe ser sesión ordinaria y punto, y en vez de presentación, ahí sí nombrar el acto mismo de la comparecencia, porque estamos celebrando una sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria, pero no existe como tal dentro del reglamento que las comisiones tienen sesiones que se le puedan nombrar como sea. Solo existen dos tipos de sesiones para las comisiones de trabajo. Por eso es la propuesta. Quería hacer esa precisión. Gracias. Sí, creo que, concejala Mara. Gracias. Una moción sobre la intervención del concejal Daniel es que sí existe, de hecho, no en el reglamento ni en la ley orgánica, sino esto está establecido en la Constitución de la Ciudad de México, que por comisiones o ante pleno del Consejo se podrá llamar a comparecer. En la ley orgánica dice solicitar informes o se podrá llamar a que rindan informes, pero en la Constitución sí viene como a comparecer. Entonces, si lo llevamos o lo trasladamos como es en el Congreso, es un acto de comparecencia, no una sesión. Entonces, sí se puede hacer como un acto de comparecencia tal cual, que por las circunstancias o por la propia naturaleza del acto lleva un orden del día, va a tener su propia acta de sesión, que ya nos competirá hacerlo a cada comisión. ¿Es cuánto? Yo creo que aquí el tema hay dos propuestas, que una es que el nombre o el encabezado sea sesión ordinaria, Consejo de la Alcaldía de Tlalpan, comisión tal, sesión ordinaria, punto, ¿no? Hasta ahí. Y en Es el que ni punto, siquiera, perdón, alcalde, es que ni siquiera hay un tema de asuntos generales, porque es un acto de comparecencia. sí, de hecho en el formato se establece así, que va a ser el único punto del orden del día, y por eso ahorita se está sometiendo a votación del pleno el orden del día. O sea, si desde aquí se acuerda que diga sesión ordinaria y el punto, ahí ya la vi, concejala Maeva, perdón, ahorita le doy el uso de la voz. El punto cuarto, que diga comparecencia del o la titular de la Dirección General de respecto al informe de acciones, tal, ¿no? Ese sería el cambio. Y la otra propuesta es que en lugar de sesión ordinaria diga comparecencia. Ajá. O sea, que se quede prácticamente como está. Yo realmente no le veo ningún problema en cualquiera de las dos cosas que se defina, porque lo que se está votando aquí es que este sea el orden del día para que no sea modificado durante la sesión que se lleve a cabo. Entonces, yo no tendría, si ustedes no tienen inconveniente, efectivamente, creo que tampoco hay discordancia en lo que se manifiesta respecto a si tienen facultad de comparecer o no. Ese no es el punto, sino que si puede ser, que tiene que ser una sesión ordinaria o extraordinaria. En este caso, se estaría hablando de una sesión ordinaria. Entonces, si ustedes estuvieran de acuerdo en que quede, me parece que no hay inconveniente en la propuesta que ha planteado el concejal Daniel, como tampoco lo hay en la otra en que diga sesión ordinaria
Y en el punto 4, comparecencia del o la titular de la Dirección General de tal, respecto del informe de acciones y resultados del cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022, tal, y lo demás quedaría igual. Él propone que se quiten los puntos 1, 2 y 3. También no es un tema que sea relevante, está en la parte del formato. Yo quisiera preguntarles si estuvieran de acuerdo, si están de acuerdo en esta primer propuesta, que se haga ese ajuste en el orden del día. Ahora sí, antes de eso, le doy la palabra a la concejala Maeva. Gracias, presidenta. Solamente quiero mencionarle el artículo 89 y yo creo que concuerda con el cuarto punto. Y dice lo siguiente: cuando se requiera convocar a la alcaldesa o alcalde, así como a los titulares de las unidades administrativas, para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, deberá existir un acuerdo previo, o sea, que concurra a rendir informes. O sea, que no se contrapone, es informes, no comparecencias. Yo no he visto en la ley orgánica de alcaldías que diga que las directores o directoras tengan que comparecer. Dice que deben de concurrir a informar del estado que guardan las respectivas áreas a su cargo. Y está de acorde a la ley orgánica de alcaldías en el artículo 89 y también en el artículo 104, fracción 10, algo así. Fracción 10, exactamente. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Concejal Daniel tiene el uso de la voz. Esta es Sí, la tercera ya intervención. para no Sí. darnos tantas vueltas entre nosotros, el tema de que nada más sea sesión ordinaria o extraordinaria, también es por un tema que en estas dos opciones hay un acta de acuerdos de la misma, de la sesión. En la otra formulación de solo ser comparecencia, si también hay un acta de acuerdos, entonces no hay problema, pero por eso es parte de la situación que yo estoy nombrando, ¿no? Que solo existen dos maneras, ¿no? De hacerlo, ordinaria o extraordinaria, para que haya acta de acuerdo, ¿no? Que creo que es algo muy importante para de ahí irnos a nuestras comisiones y generar nuestros respectivos informes. Nada más era eso y ya. Muchas gracias. A ver, entonces, a ver, punto número 1. Estamos de acuerdo en que tiene que ser una sesión. En eso sí, ya sea ordinaria o extraordinaria. Entonces, si solamente se va a llevar para la comparecencia y ustedes no tienen limitante para convocar a una sesión ordinaria, además de este tema, ¿pudiera establecerse como una sesión extraordinaria? ¿Estarían de acuerdo en eso? Sí. Ok, y en el punto 4 se quedaría la propuesta, o sea, la redacción como está. Presentación del informe de acción estatal, ¿no? Que es como lo establece el reglamento. ¿Estarían de acuerdo en esto? En que sea una sesión extraordinaria para la presentación del informe de acciones y resultados del cuarto trimestre 2021 y primer trimestre 2022. Esa sería la propuesta que creo que podríamos generar consenso. Si estuvieran de acuerdo, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ok. Y la consejera Díaz, ya estamos. Muy bien. Entonces, quedaría de la siguiente forma. Sesión extraordinaria. Primera sesión extraordinaria, porque entiendo que no han realizado ninguna extraordinaria. Ninguna comisión ha realizado alguna extraordinaria. Primera sesión extraordinaria. La comisión de Es- Jorge sí ha hecho, perdón que le interrumpa, la comisión de administración sí ha hecho extraordinaria. Sí, nosotros tuvimos la extraordinaria porque a diferencia de ustedes, ya habíamos nosotros entregado el informe de actividades y lo hicimos en el pleno del consejo. Ok. Quedaría primera sesión extraordinaria para el caso de todas, excepto la de administración, en el que ya se le pondría que es la segunda. Lo que lo que interesa es que el orden del día, voy a dar lectura para que no quede, para que quede también en la grabación y para que no quede en ningún lugar a dudas. Sería, número 1, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta. Ese punto saldría porque es el acta de la sesión ordinaria anterior. Ahí sí en el caso, no, pero es que es una sola, es que es un solo formato. Sería lectura 1, lectura de asistencia y en su caso declaración del quórum legal. 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3, presentación del informe, acciones y resultados del cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022, realizado por el o la titular de la Dirección General de Puntos Suspensivos. Se eliminarían los 3 puntos que ya vienen dentro del formato. 4, ronda de cuestionamientos y observaciones al informe. 5, mensaje final de la persona titular de la Dirección General de qué se trate. Y 6, cierre de la sesión. ¿Quién? Sí, concejal Daniel. Nada más faltaría lectura, votación, en su caso aprobación de acuerdos, ¿no? Que era el punto que decíamos por lo cual era una sesión. Generación de acuerdos de la comparecencia. De que van, por ejemplo, pues, que vamos a mandar, vamos a mandar las preguntas que no se contestaron o que vamos a irnos a generar el informe, etcétera. Ya es parte del formato en el que está establecido ya el tiempo que tienen para cada uno de los titulares enviar la información. Entonces, pues sería ese en todo caso pudiera ser el único acuerdo, entonces no creo que pudiera obviarse en este orden del día. Si estuvieran de acuerdo con el orden del día al que he dado lectura, con la propuesta de orden del día. Discúlpeme, concejal Oscar Valencia, ¿está pidiendo el uso de la voz? Sí, alcaldesa, Adelante. yo nada más pedí que en el tenor de lo que dice de las preguntas de los concejales integrantes de la comisión, nada más pediría que fuera en ese tenor, que se añadiera los concejales integrantes de la comisión, nada más. Por favor. Aunque eso también ya se aprobó en el otro acuerdo, ya estaríamos, igual que en el caso de lo que comentó el concejal Daniel, estaríamos siendo redundantes. Les solicitaría, por favor, que podamos votar la propuesta de orden del día a que di lectura. Si estuvieran de acuerdo, por favor, de manera económica, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. No veo a las concejala Patricia. Déjeme ver si está en la otra. Muy bien. Muchas gracias.
Muy bien, entonces, toda vez que se ha aprobado por unanimidad el formato general del orden del día que se llevará a cabo para las sesiones, en las que rendirán informes las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía Tlalpan, pasamos al punto 8, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación de los acuerdos tomados en esta sesión, por lo que solicito de nueva cuenta a la Secretaría Técnica sírvase realizar la lectura de ellos. Con su venia, presidenta, procedo a dar lectura de estos acuerdos. El acuerdo número 1 es el AT, diagonal C, diagonal SO, diagonal 9 romano, diagonal 01, diagonal 2022, que es previa verificación de pase de lista de asistencia de acuerdos. Se declara que existe quórum legal para la celebración de la 9ª sesión ordinaria del segundo Consejo de la Alcaldía de Tlalpan, por lo que se declara cierta y todos los acuerdos que se toman en esta sesión son válidos. El segundo acuerdo es el AT, diagonal C, diagonal SO, diagonal 9 romano, diagonal 02, 2022. Se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la 8ª sesión ordinaria del segundo Consejo de la Alcaldía de Tlalpan. Siguiente acuerdo es el AT, diagonal C, diagonal SO, diagonal 9 romano, diagonal 03, diagonal 2022. Se aprueba el acta de la 8ª sesión ordinaria del segundo Consejo de la Alcaldía de Tlalpan. Siguiente acuerdo sería el AT, diagonal C, diagonal SO, diagonal 9 romano, diagonal 04, diagonal 2022. Se aprueba el orden del día de la 9ª sesión ordinaria del segundo Consejo de la Alcaldía de Tlalpan. El siguiente acuerdo es el AT, diagonal C, diagonal SO, diagonal 9 romano, diagonal 5, diagonal 2022. Es aquel que se aprueba el calendario para las comparecencias de las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía de Tlalpan ante las comisiones del segundo consejo. El acuerdo AT, diagonal C, diagonal SO, diagonal 9 romano, diagonal 06, diagonal 2022. Se instruye a la Secretaría Técnica para que de forma expresa y por escrito o por medios electrónicos convoque a las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía de Tlalpan un día posterior a esta sesión, así cuando menos con 72 horas de anticipación a la sesión de que se trate, que se encontrara citado el responsable administrativo, señalándoles el día y la hora en que se llevará a cabo su comparecencia. El acuerdo AT, diagonal C, diagonal SO, diagonal 9 romano, diagonal 07, diagonal 2022. Se aprueba el formato para el desarrollo de las comparecencias de las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía de Tlalpan ante las comisiones del segundo consejo. El siguiente acuerdo, el último acuerdo es el AT, diagonal C, diagonal SO, diagonal 9 romano, diagonal 08, diagonal 2022. Se aprueba el formato general del orden del día con las modificaciones que se han empleado en la presente sesión. Es porque se llevará a cabo para las sesiones en las que rendirán informes las y los titulares de las áreas administrativas de la Alcaldía de Tlalpan ante las comisiones del segundo consejo. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Secretario, pasamos al punto 9 referente a los asuntos generales, por lo que se les consulta si alguien tiene algún asunto general a tratar. Adelante, concejal Daniel. Muchas gracias, con su venia, presidenta. Son 5 puntos que me gustaría tratar en asuntos generales. La primera sería una propuesta de, sabemos que hoy iniciaron los trabajos para la consulta del plan de gobierno, que sí se le puede presentar al Consejo cuáles son toda la recabación de información y los resultados de esos foros previo a la presentación final del plan de gobierno. Sería bueno que el Consejo supiera cuáles fueron todas esas propuestas vertidas para su análisis y posteriormente, una vez que ya sea la propuesta final del plan de gobierno, pues ya tener más elementos para su votación, como bien dice en la LOA. Ese es el primer punto. El segundo, nada más reiterar la petición que nos hicieron los compañeros y compañeras que trabajan en los CAOs que fuimos a visitar, creo que ya hace 3 semanas, si no mal recuerdo. Hicieron ellos una solicitud, nosotros hicimos un reiterativo, nada más
que les hace falta varios insumos para su trabajo correcto, ¿no? Sobre todo es en términos de papelería y de equipos de cómputo, ya que los CAUs pues están trabajando con sus propias herramientas o deben de llevar sus propios computadoras portátiles para su trabajo, sobre todo administrativo. Ese es el punto 2. El punto 3, nada más nuevamente para solicitar si se le puede presentar a este consejo, como lo dice el artículo 7 del reglamento interno, el informe trimestral de la ejecución del presupuesto del mismo consejo, ¿no? Cuánto es lo que se ha gastado para el consejo y sus actividades como tal. Y el punto 4, nuevamente, varias vecinas y vecinos nos piden que si existe un calendario de las alcaldías móviles, ya que muchas veces se enteran con muy poco tiempo de anticipación. Y por último, nada más sería bueno que la propuesta de la generación del plan de gobierno pues haya más sedes, más días para que la ciudadanía se pueda enterar de este ejercicio. Esos serán los 5 puntos. Muchas gracias. Concejala Mara, adelante. Y posteriormente el concejal Danac. Muchas gracias, alcaldesa. Pues primero que nada, esta intervención es muy rápida, pero es para felicitarla justamente por estos foros que arrancaron el día de hoy y que usted nos invitó, tuvo la amabilidad de invitar al consejo. Y sí decirlo como un acto que de hecho nos pone en punta de lanza sobre otras demarcaciones y sobre otras alcaldías. El ejercicio que se está realizando es un ejercicio cercano a la ciudadanía, transparente, pero además que suma y que aporta a la diversidad de las ideas, que en lo personal para mí eso es algo muy importante y es algo que le felicito y que le aplaudo. Y además utilizando este espacio donde hay otras personas que ven las sesiones de consejo, que sepan que el trabajo que se está haciendo en el gobierno que usted encabeza, al menos de parte de esta concejala, es aplaudido y lo felicito, porque quisiera hacer el comentario, como siempre lo hago, que hay incluso alcaldías en las que el consejo no ha sesionado, no ha tenido más que 1 o 2 sesiones. Hay alcaldías en las que no hay sesión de comisiones porque todavía no se instalan. Y lo que estamos haciendo aquí en Tlalpan creo que es un trabajo que bien, si por ahí nos ven alcaldesas y alcaldes de otras demarcaciones, ojalá puedan replicar, ojalá le puedan dar el respeto al consejo, el respeto que se merece. Y sobre todo le agradezco mucho la autodeterminación que nos ha permitido llevar a cabo para realizar nuestro primer acto de comparecencias, que en otras alcaldías también se ve muy lejano a poderse realizar. Y bueno, yo lo que le quisiera pedir en este tenor es si pudiera dar una explicación muy breve para invitar nuevamente a las y los vecinos de Tlalpan a que se sumen a los foros. Entiendo que dar reconocimiento a toda una demarcación territorial sobre los foros no, tampoco es fácil, y creo que en nuestro carácter de concejalas y concejales de transparentar y dar máxima difusión, pues pudiéramos aprovechar este espacio para que usted invite a la ciudadanía en general, a que, bueno, de Tlalpan, a que se sumen en los trabajos de estos foros. Es cuanto. Gracias, concejala Mara. Tiene la voz el concejal Danac. Con su venia, presidenta. 2 preguntas. 1, dando seguimiento a la secundaria diurna 281, si ya se iniciaron las labores de rehabilitación, las cuales acordaron con la directora de obras. Y 2, en cuanto a la reparación de fugas de agua, es constante por parte de los vecinos informarnos que siempre les dicen que no tienen los insumos necesarios para la reparación de estas fugas. Y lo que sucede es que pues siempre se buscan formas alternativas, incluso con ayuda de los mismos vecinos, pero al no ser las que realmente necesitan, las fugas se vuelven a abrir. Entonces reparan y a la semana siguiente o a los días nuevamente brota la fuga debido a que no tienen
los insumos. Entonces la pregunta sería, ¿se tienen estos insumos? ¿Ya se compraron o qué está sucediendo? Porque pues al final del día se repara, pero no dura. Y es constante la fuga de agua y pues cuando en varias colonias no llega este recurso vital. Entonces serían esas dos preguntas, Presidenta. ¿Es cuánto? Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna intervención. ¿Quién? Mara. Adelante, por favor. Perdón, y se me escapaba que le solicitan, alcaldesa, si puede hacer un recorrido por el Deportivo de San Pedro Mártir, ya que, bueno, ahí como lo venimos viendo, el descuido y la falta de mantenimiento, pues han han mermado que se puedan realizar actividades y le gustaría mucho a la gente del Deportivo, tanto como a los usuarios y usuarias, que usted pudiera dar un recorrido por ahí, además de que tenemos mucho talento. Es cuanto. Gracias. Muy bien. Tomo nota de pues de las solicitudes que se han manifestado en esta sesión y les haré llegar la información con la que se cuente. Por supuesto, invitar a toda la ciudadanía a que, como bien lo decía la concejala Mara, a que participen en los foros para la recepción de propuestas del programa de gobierno que se realizará toda esta semana. Tenemos, ahorita que se comentaba, si podemos ampliar las sedes, decirles que no podemos ampliarlas porque es una convocatoria que se publicó con la anticipación legal de 30 días y es una convocatoria que se realizó de la mano con el Instituto de Planeación del Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ya, digamos, fue aprobada en esos términos, ya no podremos modificarla a estas alturas, pero no implica que no puedan hacer llegar sus propuestas o que solamente lo que se proponga durante estos días va a ser lo único que se tome en cuenta, sino que estaremos recibiendo propuestas hasta el 25 de julio, ya sea por internet, ya sea presencial durante los foros. Hay un correo que estamos difundiendo a través de las redes sociales y por supuesto que lo que más nos interesa es que llegue a la mayor parte de la población que vive en Tlalpan, no solamente de las y los ciudadanos, sino de toda la población, porque también hay un foro en donde se va a escuchar a las niñas y los niños, que eso es el sábado, aquí en el Parque Juan de Asbaje. Entonces, pues por supuesto que podemos hacerles llegar lo que se reciba, toda vez que esto se ha generado un micrositio en la página de la alcaldía, donde ya será pública las propuestas que se presenten. También, bueno, pues ahorita acabo de preguntarle a la directora general de obras, le hubiera querido responder ahorita, pero le acabo de mandar el mensaje. Entonces, en cuanto me haga llegar cuáles fueron los acuerdos que se establecieron, con gusto se los haré llegar a través de la Secretaría Técnica. Y también mencionar que respecto a las herramientas y materiales que requiere el área de obras, están en proceso de adquisición. Se están llevando a cabo ya algunas de las convocatorias para adquisición. Ahorita hay publicada una convocatoria para una licitación, me parece también, en la Gaceta. Entonces, estamos en eso. De hecho, hablé yo con la propia, con alguno de los con el secretario general de la sección 2 precisamente para explicarle que sería en este mes de junio en el que esperamos ya contar con toda la herramienta que haga falta y materiales. Y por supuesto que les hago llegar el resto de la información. Muy bien, pues no habiendo más intervenciones,
habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, siendo las 19 horas con 22 minutos del 20 de junio de 2022, damos por concluida la 9ª sesión ordinaria del segundo consejo de la Alcaldía Tlalpan. Quienes puedan, nos vemos mañana en el segundo foro, en donde se atenderá lo relativo a el desarrollo urbano. Cuídense mucho y muy buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, alcaldesa, gracias. Gracias. Buena tarde a todas y todos. Gracias, buena tarde a todos. Gracias. Buena semana. Que pasen buena tarde todas y todos.